CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa de Gafas Violetas, Miradas Feministas, que se transmite a través de CIMAC Radio y, por supuesto, me da muchísimo gusto estar acompañada de mi querida Verónica Palafox. ¿Cómo estás, Vero? Hola Ivonne de la Cruz, ¿cómo estás? Me da mucho gusto igual estar contigo en esta emisión de Gafas Violetas, un programa más, en el que pues hablamos los temas que nos interesan a las mujeres y con todo el gusto de saludar a nuestras audiencias. Las constituyentes marcamos precedentes. Tenemos varios temas que tocar el día de hoy en este programa, pero queremos empezar hablando de lo que está ocurriendo en el estado de Coahuila, donde una mujer de nombre Estela Guadalupe, que es doctora, es originaria de Saltillo, fue vinculada a proceso por el delito de violencia vicaria. Violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria. Es un caso del cual se ha manejado muchísimo en información debido a que el término de violencia vicaria es utilizado como una forma específica de violencia en contra de las mujeres, pero que es violencia en contra de las mujeres, es decir, un hombre ejerce la violencia en contra de una mujer y no al revés, no una mujer hacia un hombre. Esto es importante decirlo porque está dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tipificado ya a nivel federal, y en los diferentes estados se están haciendo modificaciones sobre el tema. Sin embargo, particularmente en el estado de Coahuila, está mal tipificado al permitir que se notifique o que se pueda pensar que la violencia vicaria es ejercida de mujeres hacia hombres. Es un caso, el de Estela Guadalupe, sin embargo, no es el único que se puede registrar en el estado ante pues estas modificaciones que están realizándose de forma equivocada. Ha habido ya incluso un pronunciamiento por parte de la Secretaría de las Mujeres donde ella explica por qué está equivocado el dictamen que se da en el estado de Coahuila y pues al parecer van a componer la situación. ¿Cómo ves, Vero? Sí, pues realmente creo que en este aspecto de la violencia, de la mala interpretación de la violencia vicaria y sobre todo en este caso específico, que no es el único que se ha dado, porque ya hemos sabido aquí en el programa, incluso hemos tenido invitadas que han sido víctimas de hombres que pues ejercen mayor poder, tienen mejores contactos, compran autoridades, hacen todo por que la mujer finalmente sea la culpable y se quede sin sus hijos o sus hijos no reciban ningún tipo de pensión, que es lo que se debe de obligar al hombre. Y veo que en este caso, pues de la Secretaría de las Mujeres, pues está tomando una postura de respeto a la ley. O sea, no es una postura personal, no es una postura que digan porque lo vamos a hacer por un decreto, lo vamos a hacer por una orden, sino simplemente apegado a la ley y empezando desde las leyes de la Constitución y apelar a la Fiscalía del Estado para que realmente se observe todas estas cuestiones legales que son a nivel federal y que son quienes defienden a las mujeres y a sus hijos, porque son quienes finalmente los hijos, las hijas, son quienes pues están en un estado peor de indefensión y también viviendo una grave violencia al vivir con padres que están en una situación, pues, podríamos decir, de pleito, una situación de inestabilidad y que finalmente, pues, para ellos emocionalmente y en su desarrollo les afecta grandemente, ¿no? Entonces, creo que involucra no nada más a la pareja, involucra a todo el núcleo familiar, incluso pues a otros familiares, y pues creo que la Secretaría está tomando pues un papel pues bien, o sea, de hacer valer las leyes. A mí me llama la atención el cambio que da Citlali en este sentido, porque incluso dio una entrevista recientemente donde ella dice que es importante dialogar con todas las feministas, con todas. Y eso es importante, claro que sí, sin embargo no lo ha hecho.
A este momento tenemos una gran cantidad de ejemplos. El más claro, lo que ocurrió con la reunión regional de la mujer que organizó CEPAL, donde no permitió que las feministas abolicionistas pudiéramos tener un acercamiento con ella y que todavía no lo ha permitido porque hasta la fecha no nos ha permitido hablar sobre el tema y que pues desde un principio cuando se hizo la convocatoria fuimos excluidas de la misma, ¿no? Entonces, ojalá que este video que realizó para echar atrás una ley injusta y procurar justicia para esta mujer sea el principio del restablecimiento de la comunicación con todas las feministas para que de verdad se pueda lograr tener justicia para las mujeres en general, porque es lo que queremos nosotras. Sí, finalmente, pues queremos que se entienda y nuestra postura, como dices, por ser abolicionistas, parecemos clausuradas en este gobierno, ¿no? Pues las abolicionistas parece que les estorbamos de alguna manera y sobre todo porque, bueno, tenemos entendido de sus asesoras, a consejo de sus asesoras que finalmente no son abolicionistas, son reglamentistas y que pues ellas tienen otra visión y qué es lo que pretenden, pues ya lo hemos repetido algunas veces aquí, que es que básicamente que el trabajo sexual se convierte en trabajo. O sea, nosotros decimos explotación sexual, ellas le llaman trabajo sexual, ¿no? Entonces creo que ahí es el punto de quiebre entre pues lo que la parte oficial en este país que dirige los organismos que atienden a las mujeres, tienen ese punto de quiebre con las feministas abolicionistas y por eso pues como tú dices, en la conferencia de CEPAL, pues fuimos relegadas, bloqueadas, no se permitía, y no se permitió tomar la palabra a nuestra compañera Indira, que representaba a muchas más feministas abolicionistas, no era de manera personal, sino era un acuerdo tomado por muchas organizaciones feministas a nivel nacional, ¿no? Y que pues estamos con esa postura y por simplemente tener esa postura, pues no tenemos piso parejo, como dicen aquí, ¿no? Estamos como alzando la mano, pero nunca se nos escucha. Pues finalmente yo creo que esperemos que no se quede en el discurso, ¿no? Que estas palabras que ella ha ejercido, que ha llevado eh, a cabo en estos capsulitas o en estos videos, se vuelvan realidad, porque ya explicó por qué está mal la sentencia a esta señora en Coahuila, sin embargo, ella todavía sigue con la sentencia. Entonces, que de verdad se haga algo para que culmine, que ella ya obtenga pues una sentencia absolutoria. Pues sí, eso esperamos, porque realmente lo que ella está pidiendo esta mujer, pues es es lo justo dentro de la ley. Y ella lo que pretende es no vivir más violencia y que sus hijos tengan lo necesario para vivir y sobre todo, pues estar cerca de ellos, que no tienen por qué llevárselos papá y que muchas veces en este, como en otros casos, lo llevan a vivir con la tía, con la abuela, o sea, ni siquiera están conformando una familia. Entonces creo que pues es defender a las mujeres y como digo, defender a su familia, a sus hijos y sus hijas. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ahí viene la bruja, porque somos mucho la bruja que todavía estamos vivas. Ok,
que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que mueren, restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por puta sin darnos lugar a reclamo. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía, te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa viscosa que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché que la bruja sea inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta, seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar y nunca podrán. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Le damos la bienvenida al programa de Gafas Violetas a nuestra invitada del día de hoy, que es Verónica Rodríguez Jorge. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y en Sociología por la Universidad de Granada en España. Y vamos a hablar con ella sobre un tema sumamente importante que es pues este derecho que tienen las trabajadoras en las plataformas, que ahora pues ya son muy común usar estas plataformas para repartir algunos bienes, pero que muchas veces las mujeres estamos en cierta desventaja. Pues muy bien, contenta de estar acá pudiendo representar esta iniciativa que le hemos llamado Unidas, que es una iniciativa impulsada por 4 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas pues está Prodes, Oxfam, Ethos y Fundación Avina, que es la organización en la que yo colaboro y coordino esta iniciativa. Y es una iniciativa que viene con financiamiento de la Unión Europea, que tiene un fuerte interés en poder impulsar el trabajo decente y suma a una red de mujeres que se unen. Son mujeres que pertenecen a colectivas de trabajadoras de sectores pues en situación de informalidad mayormente y también de precarización, como es el agrícola, el textil, el de cuidados y el que nos trae acá el día de hoy y este informe que presentamos recientemente, que es el de plataformas digitales. Y bueno, en esta iniciativa se busca que a través del fortalecimiento de la organización colectiva de las mujeres, que sean ellas las que estén colocando las demandas y se pueda lograr este trabajo justo que pensamos que es clave en el contexto actual y que incluso en estos sectores que son quizás más nuevos, ¿no? A lo mejor todos hemos tomado algún transporte, algún taxi de plataforma,
plataformas o hemos pedido comida a domicilio. Es algo nuevo que se ha colocado con cierta promesa de flexibilidad y de apoyo para las mujeres, y que en México hemos visto de manera pues positiva la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el piloto que ha estado funcionando para el IMSS, para poder valorar, monitorear qué tanto se logra con esta reforma de la ley federal la inclusión de las mujeres hacia, pues sí, hacia el trabajo formal, que al inicio decíamos pues trabajo precarizado, trabajo informal, cómo se puede hacer esta transición. Y con los datos de este piloto del IMSS que se cerró a finales de diciembre, es que también pues esta iniciativa ha lanzado este informe trabajado de la mano con colectivas clave como han sido el trabajo de Lady Drivers y de Hermandad Delivery. Hermandad Delivery son repartidoras, ellas están en el Estado de México, y Lady Drivers conductoras, y están en Jalisco, en Guadalajara. Eh, También se han hecho pues entrevistas con otras trabajadoras, y un poco pues dándonos cuenta, o quizás un poco la tónica es esta forma en la que se evidencia que la desigualdad y la discriminación estructural también permea a estos nuevos puestos de trabajo. Y gracias al piloto se pueden analizar los datos, y lo que estamos haciendo desde esta iniciativa es pues proponer modificaciones, reformas, ¿no? Y ponernos también a la disposición para generar espacios de diálogo pues multiactor que permitan que no pasar como de la promesa a la realidad, ¿no? Que esa promesa de que estos trabajos pueden llevar a las mujeres a un recurso adicional, pues que finalmente sea, pues sí, que lo vean también con este registro al Seguro Social, que lo vean también pudiendo acceder a guarderías accesibles en los horarios que ellas necesitan. Es decir, que no sea solamente este tipo de trabajos que te dan un poquito extra al margen, sino que puedan ser trabajos pues que ayuden a reducir esta brecha de desigualdad y no a seguir manteniéndola, que es un poquito la preocupación que tenemos en estas colectivas. Y hemos tenido pues también pues apertura y cercanía con las autoridades, y les hemos mostrado también pues estas recomendaciones que tenemos. Esta muestra que ustedes hicieron, bueno, ya nos dijiste que con 2 organizaciones, pero ¿con base en qué eligieron las organizaciones y por qué eligieron Guadalajara y Estado de México? ¿Es donde más mujeres hay trabajando de esta forma, o por qué se eligió así? Para la investigación que fue liderada por la organización Ethos, se hicieron encuestas a trabajadoras más allá de estas dos colectivas. Como les comentaba, algo que identificamos desde Unidas que es clave es fortalecer la organización colectiva de las trabajadoras, y estas iniciativas, tanto Lady Drivers como Hermandad Delivery, pues ya estaban trabajando cuando iniciamos y empezamos a tener este diálogo con ellas. Hay otras también colectivas, organizaciones de mujeres que se organizan, y un poco para nosotros ha sido muy importante también ver cómo surgen, ¿no? Porque surgen ante una realidad de violencia, surgen, muchas de ellas comentan, ¿no? Pues somos 20 o somos 30 o va variando, pero al final necesitamos monitorear porque hay zonas inseguras, porque necesitamos cuidarnos entre nosotras, ¿no? Y ahí es donde empezamos también a colocar pues este foco que quizás no está siendo tomado tan en cuenta, como se tienen que mejorar todos estos protocolos de protección, no se tiene que penalizar a las mujeres trabajadoras si rechazan, por ejemplo, un viaje a una zona que ellas mismas tienen mapeada, que es como zona de riesgo. Por eso una de las recomendaciones que ponemos es revisar el algoritmo, ¿no? Esa palabra extraña que decimos, bueno, parece que es algo donde no hay una persona detrás, pero que casualmente me penaliza si yo me trato de cuidar y de proteger, ¿no? Entonces,
una de las peticiones es que pueda haber también una cara humana que esté viendo y analizando y que no hayan estas penalizaciones contra las mujeres en específico, en esta parte del algoritmo que funciona pues cuando cancelas un viaje, también en momentos en que las mujeres pueden pues recibir acoso, violencia y lo denuncian y no saben qué pasa con esas denuncias, o las respuestas que reciben son pues cancélale el viaje, pero si ellas cancelan el viaje también son penalizadas. En fin, como que eh, el empezar a trabajar con estas colectivas, más la encuesta adicional que se hizo, para nosotros ha sido muy útil para entender o empezar a degranar un poco esta información. No pudimos como seleccionar o elegir dónde hay más mujeres, aunque por ahí tenemos la intuición de que pueda ser el Estado de México. Les digo intuición porque incluso en la rueda de prensa le hicieron esa pregunta a la persona que iba representando a la Secretaría del Trabajo sobre dónde había más mujeres, ¿no? Y la respuesta fue que no existe esa información por la modalidad de registro al IMSS que se tiene en el piloto, donde hay un registro único federal y no hay un registro por estados. Y, y bueno, no sé si con eso respondí un poquito y empecé a colocar alguna de las recomendaciones, que son muchas, pero también desde Unidas queremos priorizar un poco las que vemos más apremiantes y si estamos viendo que es muy importante trabajar en este momento, que lo vemos que es clave también histórico, porque México se está poniendo también como ejemplo de política pública y pensamos que el ser ejemplo de política pública requiere también la responsabilidad de ponerse los lentes violetas, ¿no? Requiere la responsabilidad de poder reducir estas brechas de desigualdad, poder identificar dónde están estos gaps y seguro que no se van a sorprender con lo que les voy a decir, pero ¿qué pasa con el trabajo de cuidados, ¿no? Cuando pensamos en el trabajo de cuidados a la luz de trabajadoras de plataformas y a la luz de cómo funciona este piloto, nos damos cuenta que de nuevo hay pues sí, una desigualdad. Las mujeres están en una condición mucho más complicada de poder acceder a los derechos en igualdad, ¿no? Y eso sería muy importante que se pudiera corregir ahora que México también está estando como en la mira de otros países que no tienen regulación ante este nuevo mundo del trabajo y necesitan regular, ¿no? Y hemos escuchado voces pues favorables a que se dan cuenta de que es necesario y entonces ahora nos falta ver el cómo, ¿no? Y esta voluntad para que se implementen medidas, pilotos que nadie tiene la certeza de que vayan a funcionar. Siento que esto también es importante colocarlo. Son modelos de trabajo novedosos y eh, se necesita tener también esa valentía tanto de las instituciones, del sector privado, por supuesto de las organizaciones, de las trabajadoras organizadas para poder entrarle a estos pilotos y poder evaluar con mucha sinceridad eh, qué sí funciona, qué no funciona, pero desde estos lentes violetas, ¿no? Desde esta perspectiva de género que muchas veces o en la mayoría de las veces no se toma en cuenta. Y les pongo un ejemplo. em, Les pongo un ejemplo y les explico un poquito cómo funciona este piloto, ¿no? Las trabajadoras y trabajadores de plataformas tienen que llegar a un mínimo de ingreso que está catalogado como el salario mínimo de la Ciudad de México, eh, pero a ese ingreso se le quita, hay un umbral, hay unos umbrales de exclusión donde se les reduce una parte porque pues ellas están usando una plataforma y demás, lo que quiere decir que para poder llegar a ese umbral, a ese salario mínimo, con esos descuentos requerirían tener un salario por encima del salario mínimo, ¿no? Entonces, para que, ahora ya sí me voy al ejemplo de las mujeres, para que las mujeres puedan lograr ese umbral de salario mínimo, que no vendría siendo los 9,000 pesos que entiendo que más o menos por ahí están ahorita, sino sería
más, ¿no? Sería como un porcentaje mayor lo que tendrían que lograr. Las mujeres necesitan trabajar en los horarios donde es más productiva la plataforma. Ahora, ¿cuáles son esos horarios más productivos? Pues normalmente las noches, ¿no? Las tardes, los fines de semana. Y aquí volvemos a poner sobre la mesa el tema de la inseguridad, la violencia, porque las noches exclusivamente, pues sí tienen esa peligrosidad dependiendo de las zonas, pero también el tema de cuidados, ¿no? ¿Con quién pueden, las guarderías, qué horarios tienen? ¿No? Las guarderías tienen horario de oficina, además cubren edades específicas, ¿no? De 0 a 4 años. Y es decir, el mundo del trabajo está cambiando. Necesitamos que también las instituciones cambien y se adapten a las necesidades. Claro que el ideal sería que no existiera esta diferenciación de quién cuida, pero sabemos que es estructural y que ahí está, y que no es responsabilidad ni del sector privado de plataformas resolverlo, pero tampoco de las trabajadoras, pero es una responsabilidad compartida de toda la sociedad, y en este caso en específico, pues necesitamos que las autoridades, que el seguro social, que las guarderías entiendan también que tienen que adaptarse, que tienen que modificarse, ¿no? Entonces, una trabajadora podría tener acceso al seguro social un mes, y al siguiente mes pues ya no, porque ya no logró pues sí, ese umbral, ese ingreso. Y al tener acceso al seguro social, pues puede tener acceso a guarderías, pero si esas guarderías no le resuelven los horarios que ellas necesitan, pues la situación de indefensión sigue estando ahí presente, ¿no? Es un poco como para ponerle rostro a las realidades que se están viviendo, y que no es que sean realidades eh, pensadas a propósito por molestar a las mujeres, ¿no? Sino estamos en este momento de análisis, de medición, de pilotos, y nos toca darnos cuenta de todos estos elementos, ponerlos en la mesa de la política pública y pedir pues que de manera consensada se generen estas soluciones colaborativas que nos gusta decir en Fundación Avina, em, porque estamos convencidas de que tanto sector público, privado, social y por supuesto con el liderazgo de las trabajadoras, lo que todas y todos quieren es reducir esa brecha de género. Sí, pues revisando un poco la información que hay de Avina, y me doy cuenta que pues están en pro de la defensa de los derechos de las mujeres por vivir una vida libre de violencia, como lo comentabas. Y con respecto a eso y a esta reforma, ustedes, uno de los enfoques es la atención a las violencias de género. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo se pretende hacer esto, cómo lo piensan medir. ¿Qué alternativas van a poder tener para hacer esta reducción? Digo, sabemos que pues apenas está, como bien lo comentabas, estos puntos que se van midiendo, pero más o menos cuál es, ahora sí que el punto de partida del que están ustedes eh, iniciando. Gracias, Ivette. Pues eh, pensamos que quienes saben y quienes tienen propuestas, pues son las mujeres que están haciendo ese trabajo, ¿no? Y ya ellas están implementando desde botones de pánico, monitorearse. El tema es cómo podemos, de este diálogo que se tiene con las mujeres que trabajan en plataformas, ver cómo esa responsabilidad de cuidado digo cuidado, pero pues de prevención de la violencia, va más allá de ellas, ¿no? Y de su grupo y de su autocuidado, ¿no? Y pasa a ser un cuidado, pues, de toda la sociedad de alguna forma, ¿no? Algo que decían en la rueda de prensa, que creo que puede impactar a muchos, es una de las compañeras decía, bueno, es que pareciera que se protege más a las usuarias que a las trabajadoras de plataforma, ¿no? Entonces, claro, si yo como usuaria voy en un taxi y tengo un incidente de violencia, reporto y hay un diálogo conmigo, ¿no? Ellas dicen, ellas reportan y no hay un diálogo, no saben qué pasó con ese reporte, no saben si al usuario que generó el daño se le levantó alguna denuncia, se le dio de baja de la plataforma como usuario. Entonces,
eh, pensamos que es importante dialogar con las trabajadoras porque ellas tienen incluso pues mapeos de riesgo, de horarios, de zonas, que quizás no necesariamente tiene esa información, acceso a esa información quien esté armando la política pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí cuando decimos de todas las áreas responsables que se puedan sentar y puedan dialogar, pues también es importante la autoridad local, ¿no? Cómo puede monitorear ciertos puntos específicos, ¿no? O si estás laborando en la noche y necesitas ir a un baño, ¿no? ¿Cuál sería el baño al que podrías acudir, que sea un espacio seguro para las mujeres? También hay una normativa de los centros comerciales, ¿no? Los centros comerciales deberían tener espacios seguros para trabajadores de plataforma y lo que hemos escuchado es que no están activos, ¿no? Ese tipo de espacios seguros. Y, y ahí es a donde voy, donde respon- somos todos responsables de alguna forma de esta prevención de la violencia, pero hay diferentes niveles de responsabilidad y por supuesto la responsabilidad que tiene la autoridad es clave y también en segundo lugar, por supuesto, el empleador, ¿no? Las plataformas, pero sí al analizar y bueno, en temas de estructuralidad de la violencia, pues sí vemos cómo todos podemos también tener como nuestro apoyo y aporte para, pues para prevenir, ¿no? Que estas violencias sigan sucediendo. Evidentemente son diferentes los tipos de violencia que pudiera enfrentar una mujer y un hombre que realizan estos trabajos, o estoy malinterpretando y son los mismos tipos de violencia para ambos. La violencia que viven las mujeres en México es diferente a la que viven los hombres en México, ¿no? Y me voy así como a la globalidad, porque finalmente la violencia que sufren las mujeres repartidoras o la violencia que sufren las mujeres conductoras, pues se asemeja a la violencia que sufrimos las mujeres en el país, ¿no? Y de ahí viene pues esa desigualdad estructural que seguimos viviendo las mujeres, no solo en México. Em, Ahora no podría dar datos en la encuesta que se levantó, pues sí, las mujeres dicen que han sufrido violencia, pero no podría dar como generalizar, ¿no? Datos, pero sí pensamos que hay indicios claros y no se trata de quedarse con el caso que uno puede conocer, sino realmente hay una estructuralidad y entonces tenemos que desarmarlo con políticas públicas, con medidas afirmativas, con mayor atención y cuidado para que las repartidoras y las conductoras y otras mujeres que trabajan en plataformas digitales de otros ámbitos, pues realmente vivan una vida libre de violencia, ¿no? Y no tengan que estar enfocadas en su propio autocuidado de una manera superior a el autocuidado propio que un hombre en esos tipos de trabajo tiene, ¿no? Al final son trabajos donde tanto hombres como mujeres necesitan tener ciertas precauciones, pero las precauciones de las mujeres sí son mayores, ¿no? O hay mayor riesgo. Sí, y muchas veces vemos, o sea, ahorita me quedé pensando, cuando tú tienes un vehículo, o sea, un carro, una moto, pues, la aseguras. Y la aseguradora, ¿qué es lo que protege, no? Realmente protege al vehículo, ¿no? Si tienes un percance, un accidente o lo que sea. Y bueno, sí, si hay un herido, pues lo mandan a un hospital. Pero esta parte, o sea, ¿cómo podría manejarse esta parte de si yo sufro una agresión, o sea, una cuestión de violencia, simplemente seguramente algún tipo se sube al carro y les quiere hacer hasta propuestas, pues que rebasan todo límite de una relación laboral si no quieren, pues, hacerles propuestas sexuales o hay alguna violencia de ese tipo, ¿no? Entonces, pues me quedo pensando,
pues sí, los vehículos, las cuestiones materiales están protegidas cuando tú conduces o cuando sea una moto, sea un carro. Entonces, pero dice uno, bueno, ¿cómo esta protección se puede dar? O sea, sí el seguro social igual puede protegerlas, darles un servicio médico, y si trabajan 8 horas diarias, porque a lo mejor necesitan trabajar una jornada entera para poder tener acceso a estos servicios de guarderías, pues de maternidad y todas estas cosas, pues ¿cuál sería el mecanismo para protegerlas de las violencias, pues sí, las agresiones de tipo sexual y de otro tipo, ¿no? Porque pues se ha sabido casos que pues ahí hasta las golpean porque no van por donde quieren o cosas peores, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese mecanismo de acuerdo a lo que ustedes han estudiado? Sí, me quedo pensando también pues en lo que comentas sobre el seguro, ¿no? Y sobre los seguros. Por ejemplo, si una mujer logra llegar a este umbral de salario, bueno, de ingreso, que tiene que ser mayor al mínimo para poder tener acceso al seguro social. Pero ¿qué pasa si no llega? ¿No? Si no llega, sí tendría acceso al seguro por accidente. Eso sí es pues algo que vemos positivo. Quizás las dudas se identifican en el seguimiento, ¿no? O sea, comentaba una de las trabajadoras, pues si tienes un accidente, vas al hospital, te atienden, pero si quedas con ciertas secuelas, ¿qué sucede con esas secuelas? ¿No? Es decir, va a ser un riesgo laboral, se puede generar una incapacidad laboral o no, como que todavía hay lagunas y dentro de esas lagunas hay lagunas también con la maternidad, por ejemplo, ¿no? La reforma de la ley federal habla de que se pierde esta relación pues de subordinación si pasan 30 días sin estar activos, ¿no? en la plataforma y ante una maternidad o ciertas enfermedades, pues es normal estar 30 días alejado del trabajo, incluso se tendría que tener pues los mínimos que la ley coloca para la maternidad. Entonces, hay elementos que son como muy evidentes de por qué las mujeres están en desventaja y son los que esperamos pues que se tomen en consideración para las modificaciones de los protocolos del IMSS, si es necesario alguna reforma a la ley federal o a cualquier otro protocolo. Y en la parte específica de violencia ya habla la ley de la obligatoriedad que tienen que tener las empresas de tener protocolos, ¿no? Ahora esos protocolos, claro, hay que probarlos, hay que recuperar toda esa sabiduría que ya tienen las mujeres y hay que, digamos que no es que esta investigación dé un listado de qué hacer o por dónde ir, si hay una petición clara en que hay que poner a las trabajadoras en el centro de la conversación y que hay que construir con ellas los protocolos, las medidas, las propuestas, pero no es que tengamos ya el protocolo listo, armado. Una de las organizaciones de este consorcio, Oxfam, está trabajando un protocolo con trabajadoras, con recomendaciones, con medidas. También las empresas son conscientes que necesitan mejorar todos estos protocolos y están obligados a tenerlos, ¿no? Y hay otro aspecto que es quién fiscaliza, ¿no? Y comentaban en la rueda de prensa también las trabajadoras qué pasa con la inspección, cómo funciona la inspección de este tipo de nuevos trabajos, que si ya veíamos con trabajadoras del hogar lo complicado del diálogo cuando se decía de la inspección, cómo se inspecciona cuando estás trabajando en un vehículo o estás haciendo un reparto o es una aplicación o es un algoritmo. Entonces, estamos en un momento clave para poder repensar el trabajo
pero sí pensamos que ese repensar el trabajo tiene que ser desde los derechos, desde el trabajo digno, justo, y no desde la precariedad ni desde la perpetuación de esta desigualdad histórica que afecta a las mujeres. Y claro que la precariedad también afecta en estos trabajos pues nos afecta a todas y a todos, pero hay una afectación diferenciada y, y es la que pensamos se tiene que atender de manera principal. Hablaban en la rueda de prensa, daban un dato de 10% de mujeres, ¿no? Entonces pareciera que cuando son pocas las mujeres que hacen estos trabajos, entonces como que es menor atender las dificultades que las mujeres tienen y pensamos que no debe ser así. Es más, se tienen que reducir estas brechas para que las mujeres dejen de ser esa minoría, dejen de ser ese 10% y puedan realmente pues estar en igualdad de los hombres y que cuando veamos los datos pues sí haya igualdad en la información. Una petición que hacemos y otra recomendación que tenemos es sobre la transparencia de los datos, en la medida que podamos tener más información desde, por supuesto, cuántos hombres, cuántas mujeres, en cada uno de los elementos de la información que se brinda, pues podremos generar mejores políticas públicas, ¿no? Y en este momento se ha brindado información del piloto, pero pensamos que todavía se podría pues tener mayor información que nos permita a todas tener un análisis más fino y eso también nos lleva a propuestas mucho más acertadas. Verónica, en tu opinión, ¿cuál crees que sean las barreras o no sé, obstáculos o esas pequeñas piedritas en el camino que ha encontrado esta reforma para que realmente pueda, pues sí, avanzar y que se pueda establecer lo que finalmente, pues uno de sus objetivos, ¿no? Que es, como decías tú, eliminar esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres y que sea más justo. Pues la reforma habla como en general del sector de plataformas, de la formalización, de cuál sería la medida para que se pueda tener acceso a la seguridad social y ha tenido buenos resultados. Quizás como la barrera que podemos identificar es que de origen no ha estado pensando en las afectaciones a las mujeres, ¿no? Digamos, de origen no ha pensado este ejemplo que les ponía de cómo para las mujeres es más complicado poder trabajar en los horarios donde es más rentable trabajar en plataformas, ¿no? Y cómo eso las penaliza a la hora de lograr es que creo que hablaban que eran como de 18,000 pesos a lo que tendría que, mm, que ingresar una persona para poder tener ese acceso al seguro. Y entonces, claro, ahí empezamos a analizar para poder tener ese ingreso, cuántas horas hay que elaborar. Y pues también en la rueda de prensa una de las trabajadoras decía que ella necesitaba entre 10 y 12 horas al día, por lo cual ya estaríamos incumpliendo también la Ley Federal del Trabajo de alguna forma, ¿no? Entonces, siempre entendiendo que no hay una mala fe y que se está tratando de armar este rompecabezas y que ahora hay una oportunidad clave de poner esa información, esos datos sobre la mesa y reajustar. Y quizás para reajustar tendríamos que ver si esos 18 tendrían que ser 18 o tendría que ser otra cifra para que se pueda adaptar a un horario pues que no sea mayor al permitido, ¿no? Y después entran elementos técnicos, se les podría decir, pero es qué pasa, qué es trabajo. Es decir, si yo estoy conectado a una plataforma y doy un trayecto, em, ¿qué pasa entre un trayecto y otro? ¿Eso estoy trabajando o no estoy trabajando? ¿No? Entonces, contemplan desde las plataformas como el tiempo en el que realmente estás transportando algo, pero los tiempos de espera no están contemplados. Y bueno, no sé, tú dijiste mi opinión. Mi opinión, si yo en mi trabajo tengo ganas de ir al baño, a mí no me paran el reloj y me dicen, ¿qué crees? Fuiste al baño, no estás trabajando.
¿no? El tema de la plataforma es que todo es muy mecánico, todo es muy técnico y, y entonces por eso en horas te pueden decir, ah, bueno, es que es el mismo número de horas para lograr tener acceso al seguro social que cualquier otro trabajo. Es como un tiempo completo, son como si fueran 40, 35, 40 horas, pero no es real porque no está tomando en cuenta esos tiempos entre que logras un viaje y no. Entonces, específico, y eso no es solo de las mujeres, ¿no? Es de las mujeres, es de los hombres, pero son estos trabajos nuevos que necesitamos estar como con mucho cuidado pensando, viendo, y entonces al Estado le toca poder generar estas políticas que no pongan más en riesgo a las mujeres, ¿no? Que es un poco lo que nos preocupa, porque si una mujer para lograr el seguro social, porque necesita, porque está pensando en embarazarse, porque está pensando en, es decir, necesita su seguro, tiene algún tema de salud, el que sea. Yo creo que todas pensamos, también eso es algo que comentaban, como para las mujeres es más importante el seguro social que para los hombres, ¿no? Cuando les preguntas así abiertamente, ¿por qué? Pues porque tenemos diferentes preocupaciones y el seguro es importante, es clave. Si para yo lograr ese seguro me tengo que poner en riesgo, ahí la política pública está generando un incentivo adverso. O sea, si yo no puedo cancelar viajes a zonas peligrosas porque si no, no voy a lograr mi meta de ingreso para poder tener el seguro, la política pública me está poniendo en riesgo de alguna forma y por supuesto la plataforma y toda esta estructuralidad, ¿no? Eh, y, y ese es el debate que queremos colocar y es donde estamos poniendo un poco el foco. Claro que vemos de manera muy positiva pues la reforma, la regulación, ha sido un cambio, hablaban de 180,000 personas que no estaban aseguradas y que ya empiezan a estar aseguradas, ¿no? Em, pero necesitamos ajustar, pulir, dialogar muchísimo para que este modelo que está impulsando México pues pueda ser un modelo exportable a otros países de la región o fuera de la región. Verónica, qué interesante todo lo que nos platicas. Yo creo que, pues sí, efectivamente puede surgir algo muy bueno a partir de que tengan ya, pues, el estudio completo, todas las políticas que se pudieran implementar alrededor. Y pues al final el beneficio que se busca es que las mujeres podamos tener un trabajo, pues con condiciones dignas, con condiciones reales, que la ley las ampare, ¿no? Y que, como bien mencionas, no sean tomadas como, ah, es un trabajo X para completar el gasto o mis gastos y por eso no tienen derecho a seguro social o todo esto que la ley se supone que en México nos debería de ofrecer. ¿Dónde podemos encontrar los resultados de lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo las encontramos en redes? Danos los datitos. Sí, muchísimas gracias por preguntar. Ya se me estaba a mí olvidando colocarlo. La página, y después me regañan mis colegas, es la página de unidas.mx, así unidas como suena.mx. Ahí pueden encontrar el manifiesto, pueden encontrar los informes hasta el momento. Este es el segundo de 4 informes. El primero fue sobre trabajadoras agrícolas. También, sí, para quien guste, la verdad, muy, muy interesante, porque también es otro de los sectores de alta precarización, informalidad. El segundo es este sobre plataformas digitales, lo van a encontrar en formato como la investigación completa y una investigación más reducida. Y estamos trabajando ahora también en una tercera investigación sobre trabajadoras del textil, también incluyendo artesanas, maquila, y el último sobre cuidados, trabajo del hogar. Entonces sería ahí en unidas.mx. Y bueno, agradecerles muchísimo la invitación y el trabajo que ya hacen desde Gafas Violetas. Creo que juntas estos
estas iniciativas que tenemos, más el trabajo que ustedes están haciendo, creo que sí logramos poco a poco ir dándole información a la población, a la sociedad, para que vea la importancia de estas afectaciones diferenciadas que sí existen y que muchas veces como que no las vemos, y que además tenemos la responsabilidad de atajarlas y de mejorar todas estas políticas. Estamos en el programa de las constituyentes MX feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Vuelves y el pasado es tan presente, pero esta vez no me quedaré. Espero no equivocarme, y a lo que siento darle jaque mate. Repaso en mi memoria y revivimos el final. La vida es distinta, pero el miedo sabe igual. Si me quedo moriré, me lo dice mi intuición. Reelegirte es volar directo hacia el dolor. La familia que soñamos será nuestra en otra vida. Si me quedo te amaría, si te amo me odiaría. Si me quedo y nos rompemos de nuevo, no me lo perdonaría. Peligro y placer para papá, peligro de arder para peligro y placer. Dejemos los rodeos, ven y viaja por mi espalda. Tú y yo somos todo, incendiando esta cama. Sabes darme lo que quiero y más, de ti quiero más. Haces que no quiera escapar. Peligro y placer. Peligro y placer. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX feministas. Llegamos al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Gafas Violetas, el programa de las Constituyentes MX feministas. Muchísimas gracias a mis compañeras constituyentes que están siempre atentas de lo que se comenta en este programa y siempre recibimos a bien todos sus comentarios. Así que escríbanos en las redes sociales de CIMAC Radio y también aquí en las redes sociales de las constituyentes. Vero, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por haber estado en este programa. Y antes de irnos, pues les queremos recordar que el día de mañana, 11 de febrero, vamos a celebrar nuestro 10º aniversario como Constituyentes MX feministas
bueno, iniciamos, ya lo hemos comentado varias veces, como constituyentes CDMX feministas, pero ya somos a nivel nacional, entonces, bueno, somos las constis, como nos conocen en muchas colectivas y en muchos lados en este país, y bueno, estamos muy orgullosas de que pues hemos tenido grandes aciertos, grandes logros y hemos impulsado transformaciones para las mujeres en este país, y pues mañana lo vamos a celebrar con un evento abierto a quien todavía quiera ir, pues nos escribe. No sé si todavía haya espacio, Ivonne, pero pues ya no vamos a tener, pero ya tenemos muchas solicitudes para asistir, pero bueno, estaremos muy contentas de quienes nos escribieron, pues a que nos acompañen, pero si no ya les comentaremos y haremos un collagito de fotos para que pues se pueda publicar en nuestras redes y vean todo lo que sucedió en este 10º aniversario, que como siempre contará con la participación pues de queridas exconstituyentes, queridas amigas, colaboradoras, colegas, feministas, y pues todas mujeres, todas muy valiosas, quienes estarán con nosotras ahí. Entonces estamos muy contentas por este 10º aniversario. Sí, pero pues la lista de asistencia ya se cerró porque como será en la Cámara de Diputados, se tiene que entregar con anticipación un listado oficial de quiénes son las que vamos a asistir. Pero podemos seguir el evento por redes sociales y estar pendientes porque pues vamos a seguir haciendo muchos otros eventos. Las constituyentes MX feministas impulsamos esta escuela de verano feminista que pues ya estamos empezando a planear, así que por favor estén pendientes de todos los eventos que vamos a estar sacando ahí en nuestras redes sociales. Y pues bueno, vámonos con nuestra frase, Vero. Pues sí, tenemos una frase, esta es una frase que en estos tiempos convulsos en el mundo y sobre todo ante las amenazas imperialistas, ¿no? Hay que pensar en los migrantes que han tenido que dejar sus países por la guerra, por el hambre, por la violencia, por todo esto. Entonces tomé esta frase de la escritora Alejandra Pizarnik, que bueno, pues la escribió hace mucho, pero finalmente pues creo que sigue reflejando a estas comunidades y a las mujeres que se van de un país a otro. Y dice, nada más intenso que el terror de perder la identidad. Esa es nuestra frase de la semana. Y bueno, pues esperemos que no más mujeres pierdan su casa, su hogar, su familia y su identidad. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX feministas.